¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas y testimonios propios, lo cual hace que cada uno de sus capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Mi carne es verdadera comida. Juan 6:55. Esta es la lección número 31. Y como la lección número 31 habla del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a invocar la presencia eucarística de nuestro Señor. Y vamos a hacer una comunión también espiritual. La comunión espiritual es cuando no podemos tener la comunión sacramental. Entonces vamos a decirle, Santísimo Señor Jesucristo, así como te recibió la Santísima Virgen María en su seno virginal, así como te recibieron los santos en esas largas vigilias de oración y meditación, contemplando tu grandeza y tu misericordia, recibiendo la gracia en sus corazones, te pedimos, Señor, que vengas también a nosotros en forma espiritual en este momento, para que tu Espíritu Santo nos ilumine lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, para que tu luz se haga vida a través de nuestros labios en esta meditación de la Sagrada Eucaristía. Misterio insondable, incomprensible, inabarcable. Este misterio al cual nosotros nunca seremos dignos, pero tú por misericordia te has querido unir a nuestros corazones a través de él. Por eso pedimos la asistencia del Espíritu Santo en este capítulo. Mi carne es verdadera comida. Bueno, pues ya está presentado y este es el capítulo número 31. Nos restan dos. Entonces, de anticipo, los otros dos son el conocimiento del Espíritu Santo, que es el gran desconocido. Pues vamos a tratar de aproximarnos un poquito más a él, porque pues no lo vamos a poder hacer. Y el último es Jesús, dueño de la historia, Señor de la historia. Y ya quedamos listos para nuestra consagración. Y de antemano vamos a anticipar que como después de cada lección hay una tarea, vamos a hacer un capítulo extra, especial, para repasar las 33 tareas que hemos tenido. Porque pues muy seguramente no se han hecho todas, ¿no? Alguna dificultad. Entonces, para repasarle y saber cuáles nos van a estar faltando. Entonces, entramos en materia para profundizar en él. El santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, absolutamente en todas las Eucaristías hacía conciencia de delante de quién estaba. Esa palabra es muy importante, hacer conciencia delante de quién estoy. Y la conciencia está instalada en el espíritu. Ya abarcamos el tema donde fraccionábamos, si se quiere, aunque pues no se puede hacer del todo, el alma y el espíritu. Dios está en el espíritu, en la conciencia del hombre. Y él señalando el sagrario solo decía, si solo supieras cuánto Jesús te ama en el Santísimo Sacramento, te morirías de felicidad. Y señalaba el sagrario y decía, Jesús está realmente ahí. Jesús está realmente ahí. Y lo repetía una y otra vez y lloraba. Y la gente venía, ya conocemos la historia del santo cura de Ars, venía desde lugares
lejanos, él estaba en un pueblo olvidado, y tenía don de confesión, muchos iban por curiosidad, pero en el intento Dios se atrapaba el corazón de esas personas, se lo robaba, y asistían a sus misas, a sus homilías. Pero el centro de su homilía siempre era este: Jesús está realmente ahí. Alguna vez lo dijimos, tenemos hijos adolescentes y es normal que llegará un momento en que ellos se vuelven como católicos objetantes, se podría decir. Y dicen, pero papá, ¿para qué tengo que ir a misa todos los domingos? Y la respuesta es una sola: para comulgar. Ya hemos hablado de las presencias de Jesús, en la Eucaristía, en la jerarquía, en la palabra de Dios, en la comunidad, en el que sufre, en mí y en la Virgen. Todas las 7 presencias, presencias de Jesús están en la misa, pero la presencia es la Eucaristía. Entonces, ¿a qué voy a misa? A comulgar. ¿Fuiste a misa y no comulgaste? Fuiste a un banquete y no comiste. Pero bueno, tenemos que recordar que la Eucaristía está anclada a la confesión, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Porque el que come y bebe indignamente la cena del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Pero a qué voy a misa? A comulgar. Si estoy en estado de gracia. Si tengo mis papeles en orden, como diríamos. Si estoy en unión libre, pues no puedo comulgar. Comunión espiritual, que es la que acabamos de hacer. Es más, algunos santos se dolían por el aborto, obviamente por el hecho de matar a un ser humano, claro, pues, principal, pero se dolían era porque esas almitas no llegaban a recibir la comunión, no llegaban a hacer su primera, su segunda, su tercera, cuarta, quinta, etcétera, comuniones. Esa almita se privó de recibir la Eucaristía. ¿Nos damos cuenta que nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio? Los ángeles no lo tienen. Ustedes piensen en la primera comunión de la Santísima Virgen María. ¿Han pensado en eso? La Santísima Virgen María en algún momento hizo su primera comunión. Después de la última cena, cuando se instituyó la Eucaristía, ella después recibió por primera vez el cuerpo en una forma eucarística, en un pedacito de pan y en un poquito de vino, que se produce el milagro. Y después de ese día, ¿ustedes se imaginan a la Virgen que algún día dejó de comulgar? No, ella comulgó todos los días. Entonces, otras culturas ofrecen sacrificios, incluso humanos, sus propios hijos a Dios. En nuestra religión es la única en que el Padre ofrece a su Hijo, que también es Dios, como sacrificio. Ya lo vamos a ver. La Eucaristía entonces es el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando yo voy a la misa, yo voy al Calvario. Por eso Padre Pío, ya lo vamos a ver en la misa, en el capítulo de la misa, esto es como una introducción, se demoraba tanto tiempo en una Eucaristía, mínimo 2 horas, promedio 3 horas, porque él meditaba durante toda la misa la pasión de Jesús, punto por punto. La gente no lo oía, él hablaba muy pasito, y no había megáfonos ni micrófonos, ¿no? Y la gente hacía ruido, él no le molestaba. Él no le molestaba. Conozco un sacerdote, y bueno, cuando estemos en la parte de la misa lo vamos a profundizar, pero ya que lo menciono, un sacerdote que yo tenía, mi hijo mayor, estaba muy pequeño, sufrió mucho de los pulmones, tenía don de sanación y era muy santo, hizo una misa privada, era mi esposa, el niño y yo, y él celebrando, no más. Y el niño se portó terrible en la misa. En la elevación dijo, yo quiero la papa grande, papá, yo quiero la papa grande, y gritaba, yo estoy, y gritaba, y él ahí. Y él besaba la Eucaristía y le hablaba y le hacía mimos y caricias. Y cuando se terminó, Padre Campitos, qué vergüenza con usted, el niño se portó un poquito mal. Dijo, no, yo no me doy cuenta. Yo cuando estoy en misa, yo me voy. Y yo no sé lo que sucede a mi alrededor. Ahí entendí lo que le pasaba al Padre Pío y por eso duraba tanto. Tanta gente en las misas del Padre Pío se salía de la iglesia en la consagración. Bueno, ya estuvo en el momento. Después de un rato se salían, daban una vuelta y ¿qué haces? No, estoy en misa, pero el Padre Pío estaba en la consagración. Ya sabía, estaba entraba casi en un estado de éxtasis y se demoraba y la gente después volvía y él seguía ahí y continuaba en la misa. Esas eran las misas del Padre Pío. Parecidas a las de nosotros, ¿no? ¡Ay, la misa tan larga! No es que la misa sea larga. Lo que pasa es que nuestro amor por Dios es muy corto. Estoy citando a San José María
Escriba de Balaguer. Presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mateo 26, 26, página 338 del libro Totus Tus. Quiero leerlo textual para humildemente hacer una pequeña corrección en el libro que tiene un error, que para mí es un error bastante grande. Dice así: mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y lo bebió, lo bendijo, lo partió y dándosela a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Ustedes se acaban de dar cuenta del error que tiene lo que acabo de leer o no? ¿Sí lo perciben? Vuelvo y repito a ver si lo captan. ¿Dónde está el error? Tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿No perciben ningún error? Si yo fuera sacerdote y pronuncio estas palabras, no hay transustanciación. Luego, lo que yo comulgo es una oblea, no es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra no es este, sino esto. Si se cambia una sola palabra de la consagración, no hay transustanciación. Tengo un amigo muy querido y que también es espiritual y conferencias, Mauricio Rubiano. Alguna vez fue donde un sacerdote le dijo: padre, yo quiero saber si yo comulgué o no comulgué. ¿Por qué? Porque usted en la consagración dijo: este es mi cuerpo y no esto es mi cuerpo. Dijo: yo dije así. Dijo: sí. Dijo: sí, tiene toda la razón, me equivoqué. Lo voy a explicar un poquito para que lo entendamos. Esta es mi cédula de ciudadanía. Todos la ven. Sí, y esta es mi foto, como tienen todas las cédulas de ciudadanía. Si yo señalo mi foto y yo digo: esto soy yo, ¿ustedes qué dicen? Dicen: no, esto no es usted, esto es un pedazo de plástico que tiene una foto suya y que se llama cédula y que sirve para identificarlo. Pero si yo digo: este soy yo, entonces eso sí ya es más literal. Ya la foto es la que me representa. Entonces repito el ejemplo para que quede bien clarito. Concentraditos pues todos. Miren, esta es mi cédula y si yo digo: este soy yo, ustedes dicen: sí, este soy yo. Pues de pronto un poquito más joven, aunque un poquito más de pelo, pero este soy yo, es mi cédula. Este soy yo. Pero si yo digo: esto soy yo, eso ya es más literal. Esto no soy yo, esto es un pedazo de plástico que tiene una foto y que se llama cédula y que me identifica. Lo mismo en la Eucaristía. Cuando Jesús dijo esas palabras textuales, que ahorita lo podemos ver en el Evangelio, y el sacerdote las repite cuando está consagrando, él toma el pan y dice: tomad y comed todos de él, porque esto es mi carne. Entonces se va a convertir ese pedacito de pan en la carne de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Y si uno dice: este soy yo, ahí sí está diciendo: esto me representa, esto simboliza, esto es en sentido figurado. Voy a profundizar eso en las palabras claves que vienen del griego. Pero quería hacer esa salvedad que hay que corregir en el libro Totus Tus. Santo Tomás dice que los sentidos nos engañan cuando vamos a la Sagrada Eucaristía. Santo Tomás lo dice. Entonces, los ojos nos engañan. ¿Qué estamos viendo? Una obleíta y vino. El gusto nos engaña. Cuando comulgamos sentimos esa obleíta que pasa por nuestros labios. El tacto nos engaña. Por ejemplo, los ministros de la comunión, que tienen ese privilegio inmerecido de tocar el cuerpo de Jesús, porque es una dignidad sacerdotal que la Iglesia hoy lo permite, cuando lo tocan sienten la textura de una obleíta. Entonces los sentidos nos engañan. Si pudiéramos olerla, huele también a una obleíta. ¿Cuál es el único sentido que no nos engaña? El oído. ¿Por qué? Porque oímos esas palabras precisamente que estamos diciendo. Esto es mi cuerpo. No está hablando en sentido figurado, está hablando literalmente. Ya vamos a llegar a eso. La Eucaristía entonces es la perfección de la vida espiritual y el final al que tienden todos los sacramentos. Todos los 7 sacramentos orbitan alrededor de la Sagrada Eucaristía.
Todas las espiritualidades de la Iglesia Católica orbitan alrededor de la Sagrada Eucaristía. Uno es mariano, uno es carismático, otro es cursillos de cristiandad, otros, digamos, del encuentro matrimonial, otros son más del Espíritu Santo, otros son más de Jesús, pero en la espiritualidad, independientemente a la que uno pertenezca, tiene como centro, como núcleo, la Eucaristía. El Concilio de Trento ya nos habla que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Eso lo dice el Concilio de Trento. Entonces es la presencia real y substancial de Jesús. Real, su cuerpo y su sangre. Substancial, su alma y su divinidad. Pero todo ahí, en la Sagrada Eucaristía. Ahora sí vamos al capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 de San Juan es un capítulo hermosísimo, porque contiene el discurso eucarístico. Vamos a ver varios versículos. En el primer versículo habla de la multiplicación de los panes. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo hago lo que quiero con los panes. Hay 5 panes, los multiplico por cientos. Luego en el capítulo 16, camina sobre el agua. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Es mío. Camino sobre el agua. En el versículo 22 ya empieza el discurso del pan de vida. Entonces, como Jesús hace lo que quiera con el pan, como Jesús hace lo que quiera con su cuerpo, pues su cuerpo lo convierte en pan, porque hace lo que quiere. Y ahí empieza el discurso eucarístico. El pan lo convierte en cuerpo. Vamos al Evangelio. Yo revisé algunas Biblias, cambian algunas palabras. El texto que voy a hablar es de Dios habla hoy, como lo voy a leer. ¿Por qué? Porque en este texto no habla de su carne, sino de su cuerpo. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén habla de su carne. Entonces, pues, escogí esta Biblia por 2 razones. Primero, porque tiene la letra más grande, porque la que tengo en la Biblia de Jerusalén. La letra es muy pequeñita, ya es difícil leerla. Notarán que uso anteojos. Y segundo, porque tiene esa palabra, la tradujeron así, cuerpo. Entonces lo podemos entender un poquito mejor. Vamos a leer desde el versículo 48 en adelante, hasta el 59 de ese capítulo 6. Dice, y voy a hacer algunas énfasis en algunas palabras claves. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Ese es el 46, y ahora sí al 48, que era el que nos compete. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. La Biblia de Jerusalén dice, es mi propia carne, es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos, todos los que estaban oyendo, se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Estaban pensando en canibalismo, ¿sí o no? Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá para siempre. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga en Cafarnaúm. Entonces, vamos a tener acá varias palabras claves y me voy específicamente a 2 versículos.
versículo 53, versículo 54. Esto es palabra de Dios. Por eso es que el órgano de los sentidos que nos hace comprender la Eucaristía no es la vista, no es el tacto, es el oído. Entonces, oído pues. Capítulo 53. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Aquí utilizó una palabra que viene del griego Jesús y fue la que los escandalizó. Cuando dice, el que no come el cuerpo del Hijo del Hombre, dijo la palabra hófage. Cuando ellos oyeron esa palabra, se escandalizaron. Hófage significa comer. Ellos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando en sentido literal, no en sentido figurado. Cuando Jesús decía, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, la gente no se iba y no decían, uy, este tipo se creó una mata de uva y se cree que nosotros somos unas ramitas que estamos unidos a esa mata de uva. Ellos sabían que él estaba hablando en sentido figurado. Pero cuando utiliza esta palabra hófage, ellos empiezan a ver que no es sentido figurado, está hablando en sentido literal. Y Jesús, cuando ve que ellos están notando eso, usa otra palabra que ya la usa en el sentido, en el versículo 54, cuando dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La palabra comer acá, del versículo 54, ya es diferente a la del versículo 53. Ya no dice hófage, sino jotrogón, que significa moler, macerar, roer con los dientes el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús, su cuerpo. Por eso muchas personas se fueron, como 10,000. Y Jesús los interpela, ya a los apóstoles, y ustedes también me van a dejar. Y Pedro, que siempre era el que tomaba la vocería, dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tú dices la verdad. Lo que has dicho es cierto. Entonces esto refrenda la institución de la Sagrada Eucaristía que vemos en el Jueves Santo cuando él toma eso y ya lo repite. Esto es mi cuerpo. Lo que pasa es que en ese momento todo el amor de Dios se concentró en un punto, en la Eucaristía. Los discípulos estaban distraídos, tenían el corazón frío, lo único que ardía, porque cuánto he deseado este momento, decía Jesús en la última cena. Entonces estas palabras son las que ya nos puntualizan el versículo 54, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Por qué es importante comulgar? Aquí sí quiero hacer referencia a una anécdota de la vida real, personal. Me perdonarán como la voy a expresar porque la quiero hacer en forma, ahí sí literal también. Mi hijo menor, 4 años. Y lo voy a decir como la dijo un niño de 4 años. Como habla y piensa un niño de 4 años. Mi hijo menor, 4 añitos, me dice, papi, y se puso rojito y hizo así una cara de pícaro cuando me preguntó, papi, cuando uno comulga después esa hostia sale por el popó. Y se puso todo rojo así con una cara toda pícara. Y entonces yo pues inspirado por la gracia le dije, no, porque no estamos hablando de un proceso digestivo. Estamos hablando de fusión del alma de almas, de mi alma con la de Jesús. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús se unen con mi cuerpo, con mi sangre, con mi alma y mi humanidad. Y él lo entendió. Con palabras simples lo entendió perfecto. Y es lo que dice el versículo 54. Permanece, el que comulga, el que come su cuerpo, permanece en mí y yo en él. Hay fusión del alma. En ese sentido, pues, si ya vemos que Jesús está en la Eucaristía, y lo pregunto, ¿tú crees que Jesús está en la Eucaristía? Tú, católico que estás oyendo esto, ¿crees que Jesús está en la Eucaristía? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ustedes creen que Jesús está en la Eucaristía? ¿Qué respuesta? Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a misa todos los días? ¿Por qué no vamos a misa todos los días? ¿A ustedes les gustaría pasar toda la vida eterna con Jesús en el cielo? Segunda pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vamos a visitarlo al sagrario si sabemos que Él está ahí? Queremos estar con Él toda la eternidad, pero no queremos estar 10 minutos todos los días con Él en el sagrario.
acompañándolos. Huelga las palabras, no hay necesidad, ya lo vamos a ver. Dos preguntas que espero que cada uno las responda en su corazón. Por eso San Agustín dice palabras como todas las palabras de San Agustín, inspiradas por la gracia. Hay muchos católicos que van a la misa como patenas. ¿Saben cuál es la patena? Es el platito que se pone debajo del comulgante por si caen partículas. Hoy en desuso, lástima. Como hay sacerdotes dicen que ya no está Jesús ahí. Y ahí en un concilio dijeron, el que enseñe que Jesús no está en las partículas está diciendo herejía y queda en excomunión, porque Dios no se puede dividir. Está en lo mismo. Sí, en excomunión. Entonces está lo mismo en la Eucaristía grande que en la pequeña, que en una partícula, porque Dios no se puede dividir. Entonces, por eso se usaba la partícula. Había un celo muy especial hasta en eso. Eres fiel en lo pequeño, serás fiel en lo grande. Entonces las partículas, la patena recibe las partículas. Entonces San Agustín dice que muchos católicos son como patenas, que van a recibir el cuerpo de Cristo, como una patena que una Eucaristía cae sobre ella, pero no a unirse con el cuerpo de Cristo, porque hay una gran diferencia. Porque si no yo me puedo recibir, me puedo convertir en un receptor de Eucaristías, o un tragahostias, decía un sacerdote en una palabra bien escueta. Bien escueta, me convierto en tragahostias. Estamos hablando ya palabras gruesas, pero a veces es necesario decirlas para remecernos un poco. No, dejemos de ser patenas. Vamos a unirnos con Él. Y por eso al final lo vamos a ver, la mejor manera es dejar que la Santísima Virgen comulgue en mí. Esa es la mejor prenda de garantía, de yo recibirlo como debe ser y con quien debe ser. En la antigua alianza ya se habla de un cordero. ¿Se acuerdan? Cuando iban en el Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 al 23, cuando ellos tenían que matar un cordero sin mancha, sin defecto, pintar con la sangre los dinteles de la puerta, tenían una forma de comérselo deprisa, parados, de pie, bueno, con unas hierbas y tal. Y era un signo de entrar en esa alianza con Dios. Se lo tenían que comer. Estaban rememorando pues el paso por el Mar Rojo, ¿no? Cuando se dividió en el Éxodo. Entonces ellos conmemoraban eso, hacían eso para comerse ese corderito y renovar esa alianza con Dios, para salvar sus vidas. En el momento cuando se hizo esos sacrificios se salvaron la vida de los primogénitos. Pero en este momento ya cuando se siguió haciendo por la tradición judía, pues se conmemoraba eso para ellos renovar la alianza. Lo mismo se hace en la nueva alianza, pero ya no el cordero es un animal sin mancha, sino el cordero es el mismo Jesucristo. Entonces, esto lo vemos en el capítulo, en el Evangelio número 4, en el cuarto Evangelio, que es el de San Juan. San Juan es el primero que lo dice. Dice, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:36. Miren que el cordero era un animal muy básico, muy simple, era noble, pero torpe, sí, era un animal como de rebaño. Si se moría uno, pues habían otros cientos. No era un caballo, percherón, ni mucho menos, ni un animal de alta estirpe, un camello o algo que tenía un valor importante. Era un corderito. Entonces, ¿por qué San Juan se refiere a Jesús como un cordero? Porque el cordero era el animal que se inmolaba, el que se sacrificaba. Y en los evangelios a Jesús se le decía Señor, Dios, Salvador, Mesías, Rey, Sacerdote, Profeta, etc. Tenía unos nombres de dignidad, pero aquí lo llaman Cordero, un nombre demasiado básico. Porque San Juan estaba haciendo referencia, es que Él era el que iba a ser, el que iba a dar la vida por los demás, el que se iba a inmolar. Ya no más sacrificio, ningún sacrificio iba a ser suficiente. A Dios solo se le puede dar Dios. La mejor alabanza es la que se le da por Dios mismo, en la doxología, lo dijimos alguna vez. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El único que podía resarcir la ofensa era el mismo Jesús, con su propio cuerpo y su propia sangre derramada. Si no coméis, eso ya lo vimos en el capítulo 53, si no comemos entonces el cuerpo de Cristo, no tendremos la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? Confiésate y comulga, y ya está. Y sé coherente con la fe que dices profesar. San Juan Crisóstomo decía, ustedes envidian a las personas
que vieron a Jesús en esa época, que lo tocaron, que pasearon con él, que oyeron sus magníficas homilías, que compartieron, que intimaron con Dios. Pues en la Sagrada Eucaristía ustedes pueden hacer eso, lo pueden ver, lo pueden tocar, lo pueden comer. Y empieza él a hacer un juego como de cambios. Si ustedes empiezan, o nosotros empezamos a comulgar frecuentemente, pues vamos transfigurando en aquel en quien comulgamos. Entonces, podíamos ver varios ejemplos de eso. Una persona que tiene un temperamento muy fuerte empieza a volverlo más suave. Una persona que tiene pereza espiritual empieza a volverse más fervorosa. Una persona que tiene envidia empieza a tener actos de caridad. Una persona que es codiciosa empieza a tener ya actos de generosidad y así, etcétera. Entonces, pasamos ahora al capítulo, pues a la parte, no al capítulo, dentro de este capítulo, la Santa Misa. La Santa Misa ya dijimos algo al principio, ¿no? ¿Cómo la vivimos? Y pusimos como referente a alguien que nos puede dar una elocuencia infinita, que es el Padre Pío, cómo se vive la misa. La misa es donde se confecciona la Eucaristía, no hay otro lugar. Las mujeres tienen el privilegio de traer los niños al mundo, la maternidad. Nosotros los hombres no. Pero los sacerdotes tienen ese gran privilegio de traer a Jesús a la hostia, hacer con unas palabras que Él venga, prácticamente con una orden amorosa, y Él obedece por su humildad y se esconde en ese pedacito de pan. En los Hechos del capítulo 42 al 46, en los Hechos de los Apóstoles, dice algo muy hermoso que sí quisiera que lo revisáramos. Dice, desde el comienzo de la iglesia, desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor, de la iglesia de Jerusalén. Se dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, es decir, su predicación, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días, no solo los domingos, todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Quise leerlo textual para hacer esa referencia y volver a puntualidad. Las comunidades cristianas primitivas asistían todos los días a misa. Abramos el periódico, prendamos el televisor y veamos un noticiero. Miremos cómo están los tiempos. Ahí ya hay muchos signos de los tiempos profetizados. Muchos. No vamos a hacer escatología en este momento, pero hay muchos. Y muchos que se dijeron se están cumpliendo. Lo estamos viendo. Entonces, si el mundo está como está, ¿no amerita de nosotros la comunión diaria? Es que hoy en día no se concibe un católico que no sea de misa diaria. Y pidamos la gracia que estos católicos también seamos más generosos y nos concibamos también como católicos de adoración eucarística diaria, aunque sea 10 minutos, todos los días. Es una gracia. Y como todas las gracias, hay que pedirla. Entonces la Eucaristía, como lo vemos, es un anticipo del cielo en la tierra. Volvemos a hacer la pregunta, si queremos estar con Dios por la eternidad, ¿por qué no vamos a misa todos los días? ¿Por qué no estamos en el sagrario con Él todos los días? San Juan Eudes es el que habla que se necesitan 3 eternidades para asistir a una misa. Una eternidad para prepararla, otra eternidad para vivirla y otra tercera eternidad para dar gracias. No salgamos corriendo después de la misa, es una práctica fastidiosa para Dios, de verdad. Termina la misa y sale uno corriendo, aunque sea una oración pequeña. Y voy a hacer eco un poquito y lo voy a decir con Santa Teresita del Niño Jesús. Leyendo algunos escritos muy pequeñitos, pensamientos de ella, decía que en esos momentos de aridez y se quedaba cuando ella estaba con el corazón arrugado en la noche oscura del alma y del espíritu también, porque ella también la alcanzó.
Ella decía, no podía hacer ninguna oración y el rosario me costaba muchísimo trabajo, no lo sentía y era un rosario destemplado y a veces atropellado. ¿Y qué me servía? En esos momentos rezar un Padre Nuestro despacio y un Ave María muy despacio. Y sentía que con esas dos oraciones se me hinchaba el corazón y me unía a Dios, más que si hubiera rezado varios rosarios en forma atropellada. Entonces, después de la misa, si tenemos afán, aunque sea un Padre Nuestro en acción de gracias o un Ave María en acción de gracia, pero como le gusta a Jesús, como le gusta a María, pasito y despacito. Y cuando digo pasito, hago referencias al corazón, pasito, allá en la intimidad, y muy despacio. Es diferente, es diferente. Hagan el ensayo, ¿verdad? El sacrificio del Calvario, es decir, de la misa, se renueva en el mundo entero en más de 500.000 misas que se realizan en todo el mundo. En todos los lugares que se realiza una misa, se está volviendo a vivir el Calvario de Jesús. Él vuelve a ser azotado, vuelve a ser martirizado, vuelve a ser crucificado, vuelve a morir y vuelve a resucitar en mí cuando lo comulgo. Eso es lo que está sosteniendo la humanidad. La Eucaristía. Si no existiera la Eucaristía, ya no habría mundo, porque dejaba brillar el sol y ya entre nosotros mismos nos habríamos aniquilado. Ya no se trata que Dios va a castigar, nosotros mismos lo hacemos. Él no tiene necesidad. Porque ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la caridad? ¿Dónde queda lo que nos sustenta? ¿Dónde queda la Eucaristía, que es lo que nos soporta? Desaparece eso, desaparece la humanidad. Y ya que hablamos de comunión, pues hablemos de ese punto ahorita, en este momento, la comunión. Imaginémonos que viene la Santísima Virgen María en este momento, en este instante, porque hablar de Dios también es oración. Hay muchas formas de orar. Y ahorita que estamos a hablar de Dios, también es oración. Santa Escolástica y San Benito así hacían. Pasaba la noche, el día, venía la lluvia, salía el sol, 1, 2, 3 días hablando de Dios. Se le pasaban las horas. Eso es oración, ellos lo enseñaban. Entonces, como estamos orando, la Virgen está acá. Y hay una aparición, en este momento, ante cámara, se aparece la Virgen. Y ella tiene un pan amasado por sus manos. Y viene con el niño Jesús. Y el niño Jesús traza la señal de la cruz en ese pancito. Y luego dice la Virgen, mi hijo dice que el que coma un pedacito de este pan que yo estoy trayendo, la persona va a vivir más o menos 2000 años sobre la tierra, pero sin enfermedades. Con un gozo, una alegría impresionante. No va a tener dolor ni sufrimiento. Y después de 2000 años, muere. Empieza a haber un problema de orden público. Todo el mundo ubica la dirección de este consultorio, empiezan a venir, todo el mundo quiere un pedacito de ese pan. Quiero eso, que es un secreto para vivir muchos años. Pues la Eucaristía no es eso, porque esto es un pan bendito y la Eucaristía no es un pan bendito. La Eucaristía no es un pan bendito. La Eucaristía es un pan consagrado, que es diferente. Y es un pan que sufre la transustanciación, cambio de sustancia, más no de forma. Seguimos viendo la misma obleíta, pero se transforma en el cuerpo de Jesús. Y mire que hasta ahora no hemos hablado de milagros eucarísticos, que entre otras cosas es la tarea, buscar el milagro eucarístico lanchano. Hasta ahora estamos hablando pura espiritualidad. La Eucaristía no es polvo de oro. Ustedes se imaginan a los que tienen la respetable, pues por la libertad, pero pues no muy piadosa, me parece a mí, práctica de comulgar en la mano. Con todo el respeto con los que comulgan en la mano, espero que los que yo les dice, lo que estoy diciendo no los moleste, pero las manos consagradas son las del sacerdote. Y los ministros de la comunión, pues ellos se preparan y el sacerdote hace una bendición especial y bueno. Pero los que comulgan en la mano, ¿ustedes se imaginan que comulgan y la comunión fuera polvo de oro? ¿Cómo cuidarían ese polvo de oro que les quedó en la mano? Ahí sí no bajarían la mano y hacen esto como yo he visto a muchos que hacen. O se limpian en la ropa. No porque tienen polvo de oro en su mano. Pues la Eucaristía es mucho más que polvo de oro.
Vuelvo y repito, aunque sea una partícula, está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Y es palabra de Dios. Eso no es una invención de un curita fanático, retrógrado, preconciliar. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios, consignada en los evangelios. El sagrario que Jesús desea, entonces, es un sagrario de carne y hueso. Es decir, nuestro corazón. Muchas parroquias hacen colectas y está muy bien, porque se necesita guardar el cuerpo de Jesús con dignidad y respeto. Pero miremos los sagrarios de donde está la Madre Teresa de Calcuta, de las hermanas de la caridad. Son sagrarios muy sencillos y abajo dice, tengo sed. ¿Sed de qué? De almas. O sea, ¿de quién? De mí. Jesús tiene sed de mí. Él quiere entrar en mí. Y si yo estoy dispuesto con una magnífica confesión, con una delicadeza de confesión y tengo el corazón dispuesto, y si no lo tengo, ahí está la Virgen para quitar esas pajitas que tienen orín, excremento, telas de araña y bichos, y organiza mi sagrario. Él quiere ese sagrario. Ese es el sagrario que Dios quiere. Como estamos hablando de la comunión, volvamos a puntualizar. El que come y bebe indignamente la cena del Señor, come y bebe su propia condenación. Eso lo dijo San Pablo cuando escribió una cartica a la comunidad de Corinto en el capítulo 11, en el versículo 29. Entonces no podemos ir de cualquier manera. Si viniera el presidente de Estados Unidos a Colombia y tenemos el privilegio de ir a una audiencia con él, yo no me voy a ir aquí con esta traje de pelea que tengo, que es mi uniforme de trabajo. Yo voy y me compro mi vestido si no lo tengo, o saco el mejor que tenga y voy a esa reunión. Pues Dios no quiere sepulcros blanqueados o encalados, como nos enseñó una vez Carlos Alberto. Encalado es que le echan cal, la cal es blanca y este se ve muy, muy bonito por dentro, pero ¿qué tiene por dentro? Por fuera, pero ¿qué tiene por dentro? Mortecino, gusanos comiéndose una carne en descomposición. Entonces Dios no quiere tanto eso, pues. La percha, como dicen algunos, ¿no? La hebra, ¿no? La alta costura. Él quiere es que estemos vestidos de dignidad por dentro. Pero bueno, o sea, no solamente hay que ser, sino parecer. También guardar una dignidad y una postura. Dicho sea de paso, a la misa no se va de cualquier manera. Y ese no se va en pantalonetas y chanclas y no se va con escotes profundos. Como aquel sacerdote que yo traté alguna vez y me decía que empezaba a dar la comunión, el cuerpo de Cristo, Cristo, ¿qué cuerpo? Y Dios mío, o sea, es un chiste que él decía, o sea, ellos son seres humanos, por favor, guarden caridad. Y este mensaje va directo para las mujeres, que les gusta ser un poquito mostronas. Entonces, como lo estábamos diciendo, si tenemos vicios, que ya lo dijimos, eso también lo refrenda San Cirilo de Alejandría, pues la Eucaristía nos va alimentando. Si yo como muchos carbohidratos, pues me voy volviendo así como me salen llanticas, los coquetos, ¿no? Y todos tenemos llanticas, eso no nos preocupemos, nada que hacer. Pero si yo como proteína y me alimento bien, pues mi figura se va adelgazando y si hago ejercicio, pues marco los músculos. La Eucaristía es la proteína de la vida espiritual. La proteína, la que nos da la musculatura al alma, la que le saca la fuerza para que seamos perseverantes. Yo creo que ya estamos suficientemente maduros para entender de una vez por todas que la Eucaristía no es algo, es alguien, no es una cosa, es una persona, no es una chuleta y una Coca-Cola. No es un alimento, sí lo es, el alimento, pero no solo es eso. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Es una persona, es Jesús, la persona de Jesús. El mismo Jesús que estuvo sentado en unas pajas en un pesebre. El mismo Jesús que estuvo sanando a los enfermos. El mismo Jesús que murió en la cruz. Es el mismo, es una persona en la Eucaristía. Finalmente llegamos al tema del sagrario, es decir, de la adoración eucarística. Jesús nos está esperando. O sea, ¿qué hace Jesús en el sagrario? ¿Qué es lo que hace? Atendés, dice una palabra que me parece muy bonita, que viene del portugués. Eso es lo que hace, atendés. Es decir, termina en Z.
Atendés quiere decir esperar. Eso es lo que hace Jesús en el sagrario, esperar. ¿A quién? A mí, a ti, en forma personal, individual, a mí. Ay, pero es que ya hay muchas personas que van y la dan. Sí, pero no estás tú. Y Él te está esperando es a ti. Eso es lo que hace Jesús en el sagrario. Miren esta historia de un sacerdote hermosísima. Y ayer la viví, como estábamos preparando la charlita, y ayer la pude vivir, fue hermoso. O sea, estaba en misa de Santa Beatriz, la última, y me quedé hasta el final. Y vi cómo todo fue sucediendo. Los últimos acordes del organista cesaron. Luego, las personas se dirigieron unos al sagrario, otros a la Santísima Virgen María, a decir sus plegarias y su acción de gracias. Yo me quedé ahí en adoración, que ahorita vamos a ver qué es adoración en el sagrario. Luego empezaron a apagar algunas luces, el sacerdote atendió a algunas personas, se fue a la sacristía, se empezó a cambiar, empezaron a apagar algunas luces, algunas velas, ya las del altar las empezaron. Y luego, la parte final, aseguran ya el sagrario. Y ya los últimos murmullos se van apagando, van muriendo las últimas plegarias, la última acción de gracias, hasta que el sacerdote se retira y apagan la iglesia. ¿Y qué le pasa al sagrario? ¿Qué le queda a Jesús? Queda ahí solo toda la noche. Y mire esto que lo dijo un sacerdote. Cuando él cierra la puerta, él le dice al sagrario, así pasito, tú tienes la culpa por enamorado, por enamorado. Tú has querido quedarte ahí solo y te vas a quedar solo esta noche porque hay que cerrar la iglesia. Y yo tengo que ir a dormir, tengo que ir a descansar. Y la gente también se tiene que preparar al otro día para una nueva jornada. Y tú te quedas solo en el sagrario. Estamos hablando del sagrario de una iglesia. Hay capillas de adoración perpetua, que hoy en día tienen que ser muy custodiadas principalmente por la oración, porque ya sabemos los sacrilegios que están sucediendo. Perpetua es que están abiertas 24 horas y los adoradores eucarísticos pues están haciendo su trabajo y su labor. Todos los santos fueron forjados en el sagrario, todos. No hay santo que no haya desgastado sus ropas y macerado y molido sus rodillas en el sagrario, ante el sagrario. San Alfonso María de Ligorio decía que el tiempo que dediquemos en el sagrario, aunque sean 10 minutos, serán los tiempos más valiosos que podemos vivir, obviamente con la Sagrada Eucaristía, en el día, más que cualquier otra práctica piadosa, inclusive más que rezar el rosario y todo eso. 15 minuticos valen mucho más, 15, 10 si quieres. María entonces, ella está en la Eucaristía. María está en la Eucaristía presente. Miren que una de las tareas, entre otras cosas, y la vamos anticipando, es la de ver este relato que hace la que es de Catalina Rivas, que ella es boliviana, hoy tengo entendido que está viviendo en México, que ella relata todo lo que sucede en una Eucaristía. El Gran Milagro, que es una película que hicieron... Revelación inicial. Sí, es una visión que ella tuvo. Hicieron una película que se llama El Gran Milagro. Esa es la tarea, revisar eso. Y ella relata cómo cuando Jesús está en la consagración, por su mano, el sacerdote, en su mano izquierda, viene toda la iglesia purgante. Por su mano derecha, detrás de él, viene toda la iglesia triunfante, los ya que están en la división beatífica, y también vienen los ángeles. Y ve a la Virgen que se pone delante del sacerdote en su mano derecha también y se arrodilla en la consagración. Todo eso sucede en la consagración. Entonces, la Virgen siempre está al pie de su Hijo en la Eucaristía, en la consagración, en el sagrario y en la custodia que está expuesta. Y ella dice que ella está más presente en la Sagrada Eucaristía que en sus apariciones. Supongamos que solo se celebra una misa al año y hay la consagración del pan eucarístico y está Jesús ahí, una sola al año y en la catedral primada de cada ciudad. Acudiríamos por cientos, nos prepararíamos muy bien, pero como la Eucaristía es todos los días, ya nos familiarizamos muchas veces con ella y los que asistimos podemos hacerlo por rutina, por costumbre, error que no debemos cometer, o los que simplemente solamente van a la misa los domingos y no tienen en cuenta la misa entre semana y ya le quitan su valor.
Y hay un santo, San Julián Emar, que es, y ya para terminar el tema, termino con esto y puntualizo con esto, nos da una enseñanza muy valiosa sobre la adoración. Él divide la adoración eucarística en 4 tiempos de 15 minutos cada uno, o sea, 4 tiempos de 15 minutos. El primer tiempo, y quiero que nos lo aprendamos para que lo practiquemos, vamos a aprendernos una sigla. La sigla es AGRI, A-G-R-I. Entonces, memoricémoslo como una memotecnia, como cuando uno estudiaba en la universidad o en el colegio. AGRI, esa es la sigla. El primer cuarto de hora hace referencia a la A de esa sigla. La A. La A es adoración. Dicen que quien habla también este tema, que es el padre Roa, o creo que se pronuncia así, Ghislain Roa, dice que él se sorprende que muchas veces ve que gente entra ante el Santísimo Sacramento a dar la adoración y lo primero que hace es se da la bendición, hace una reverencia, una proclamación de la presencia de Jesús, una alabanza y toma un libro y empieza a leer. Dice, ahí estás perdiendo tu tiempo de adoración, porque te estás encontrando con un libro, pero no con Jesús, a quien viniste a adorar. O toman el rosario y empiezan a rezar el rosario, que entre otras cosas es muy valioso. Rezar el rosario frente al sagrario tiene indulgencia plenaria, o sea, tiene mucho valor. Pero rezaste el rosario y tuviste muchas gracias, pero no es adoración eucarística. Entonces, ¿la adoración qué es? Y ahí sí me toca hacer referencia a la cursilería de las novelas, ¿cierto? Todos hemos visto novelas y vemos el protagonista, que es el triple papito, con la damisela, que también es triple mamita, y los dos, ambos díscolos, con un montón de defectos y errores y una convivencia difícil y vida disfuncional como novios, y al final todos se vuelven buenísimos, todos se santifican, todos se purifican, y al final de la novela hay un abrazo entre los dos. Y viene esa parte que es la frase cliché y cursi de toda terminación de una novela. Y se sumergen en un abrazo y alguno de los dos va a decir algo y dice, no digas nada, no interrumpas este momento. Y se quedan abrazados sin decir nada. Pues qué pena que ponga ese ejemplo tan cursi, pero eso es la adoración. No interrumpamos la adoración. Adorar es ir a abrazarnos con Jesús. Huelga las palabras, no hay necesidad de hablar, porque Jesús nos está esperando, inclusive aunque sabe que no queremos hablar. Y Él tampoco nos habla, simplemente estamos en la presencia del uno con el otro. Y ya lo hemos dicho algunas veces, y eso se repite mucho. El santo cura de Ars, que veía a un campesino 4 horas en el sagrario, intrigado le pregunta, ¿qué haces? Adoración. ¿Y tú qué le dices a Dios? Nada, yo lo miro y Él me mira. Y eso es la adoración de ese campesinito, que hoy nos vuelve a enseñar. Y eso también lo refrenda Santa Teresa de Ávila. Miro cómo me ama, miro cómo me mira. Palabras similares a las del campesino. A eso vamos a la adoración. El padre Roa dice que cuando la capilla del Santísimo está desocupada y no va a perturbar o causar como sorpresa, él se postra tendido totalmente en el piso. Si ya hay más personas, pues podemos tener una postura un poquito más, digamos, diplomática, discreta, y nos podemos hacer una genuflexión, una reverencia, o poner las manos como las manos del mendicante, que las pone hacia arriba pidiendo la limosna, o podemos abrazarnos a nosotros mismos, pero en el acto es pretender abrazar a Jesús, o sentarnos en una forma prudente, pero no decir nada durante 15 minutos, solo mirarlo. Y él habla de algo hermoso, y es que realmente hay algo sucede. En el ambiente se purifica el aire. No hay bacterias, porque están los rayos de la misericordia de Dios. Unos rayos que son rojos y unos blancos, la sangre, el agua. La sangre, lo veíamos alguna vez, que nos demuestra su amor. Y los blancos que nos comunican su amor. Y en el intento nos sanan, nos permean, penetran en nosotros esos rayos. Entonces eso es adoración. Yo lo miro, Él me mira y me dejo bañar por esos rayos de la misericordia que están saliendo, que no veo, pero están operando en mí de la Eucaristía. 15 minutos, adoración profunda. Vuelvo y digo esa palabra. Huelga a las palabras, no dañemos ese momento. Segundo momento,
La palabra G de la memotecnia agri es gracias. Viene esa acción de gracias. Tenemos que agradecer por todo, por la creación, porque tengo la vida, por mi familia, por mi trabajo, porque puedo ver, porque puedo caminar, porque mis potencias están funcionando bien, porque puedo ayudar a otros, porque hay gente que me necesita, cuando hay gente olvidada que ya ni los tienen en cuenta. Tantas cosas, eso ya es algo muy personal. Acción de gracias. Como siempre lo decimos, es la virtud menos practicada y menos predicada, la gratitud, inclusive antes de la humildad. La R, reparación, de esa memotecnia agri, la R, reparación. Empezamos a reparar primero por los que se han olvidado de Dios. Señor, yo estoy aquí por los que no te vienen a visitar. Estoy aquí por todos los miembros de mi familia que están lejos de ti. Estoy acompañándote por aquellas personas a las cuales tú serviste y hoy te han olvidado. Y así. Y luego empiezas a reparar por los pecados, digamos, de un impacto social enorme, el aborto, la eutanasia, por todos los pecados que conocemos sociales, y por los míos, los de mi familia, etc. Y la última palabra para cerrar ese círculo en los 15 minutos, para completarla ahorita, es la I, de intercesión. Ahí sí empiezo a interceder por las personas que yo tengo el privilegio, porque es que realmente lo es, que se han acogido a mi pobre oración. Le pido oración, ore por mí. Entonces los encomiendo ahí, encomiendo a mi familia, algún miembro que esté enfermo, algún sacerdote que está en crisis, etc. Y de último, pido por mí, porque pedir por mí es necesario, es un acto de humildad. Es sentirme totalmente dependiente y necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Porque lo contrario es erigirme yo como un semidios. No necesito de Él porque estoy tan lleno de gracia que me convierto en un ángel caído, ¿no? Lleno de soberbia. ¿Quién como yo? No, hay que pedir por mí. Pido por mí. Entonces, agri, adoración, gracias, reparación, intercesión. Ahí se van los 15 minutos. Pero también San Julián de Mar, la hora. San Julián de Mar también enseña, si estamos en adoración y se pasaron los 15 minutos y tengo una contemplación impresionante, me quedo la media o toda la hora o los 45 minutos. No es una camisa de fuerza, pero sí es como un mapa de ruta para saber qué es lo que yo voy a hacer a la adoración eucarística. Porque ya vimos lo que no es hacer adoración eucarística, llevarme un libro a leerlo frente al sagrario. Pues tiene mucho beneficio, Dios me va a hablar ahí también, pero estamos hablando ya en una forma puntual de la adoración eucarística. La Santísima Virgen María, pues siempre al final, pero como lo decimos, no es una figura decorativa de la iglesia y por eso la dejamos al final. No, a ella le gusta. A ella no le gusta ser protagonista y siempre le gusta estar de último. Hagámoslo todo como ya lo vimos en su capítulo de con María, por María, para María y en María. Hagámoslo todo que es a lo que debemos llegar, en María. Cuando vamos a misa y vamos a comulgar, comulguemos en María, es decir, que ella comulgue por mí. Cuando vaya al sagrario, a la adoración eucarística, vamos en María, es decir, que ella esté en mí y me acompañe, porque ella va a poner palabras cuando las tenga que decir, que van a acariciar el corazón de Jesús y van a salir esos rayos de la misericordia en mis oraciones que ya se tornan suplicantes. Y también me va a acompañar a lo largo de toda la misa para que no me distraiga y esté en lo que tengo que estar. Sostener a Jesús, que todavía padece crucificado en una hostia. Antes de la tarea, un poema, que sí lo quiero que lo digamos y con eso terminamos y digo la tarea. El poema dice así: Qué bien se está contigo, Señor, junto al sagrario. Qué bien se está contigo. ¿Por qué no vendré más? Hace ya muchos años que vengo a diario y aquí te encuentro siempre, amor solitario. Solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada y yo no te digo nada. Si tú lo sabes todo, ¿qué voy a decirte? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que pueda servir. Siempre que vengo a verte,
Siempre te encuentro solo. ¿Será, Señor, que nadie sabe que estás aquí? No sé, pero sé en cambio que aunque nadie viniera, aunque nadie te amara, ni te lo agradeciera, aquí estarías siempre, esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego estoy. Si sé por experiencia que cuando a ti me llego, siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy, Dios mío, cuando mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otro se recorren a pie largos caminos, acuden muy lejos cansados peregrinos, pagan grandes sumas que no han de recuperar. Por ti nadie me pregunta, de ti nadie hace caso. Si alguna vez te visitan, es solo así de paso. Aquí eres tú quien jamás paga si alguno quiere entrar. Porque no vendré más si sé que aquí, a tu lado, puedo encontrar, Dios mío, lo que tanto he buscado, mi luz, mi fuerza, mi paz, mi único bien. Si jamás he sufrido, si jamás he llorado, sin que conmigo llores tú también. ¿Por qué no vendré jamás, Jesucristo bendito, si tú estás deseándolo, si yo lo necesito? Si sé que yo no soy nada cuando vengo aquí, si aquí me enseñarás la ciencia de los santos, como aquí lo buscaron y lo aprendieron tantos, que fueron tus amigos y gozaron de ti. ¿Por qué no vendré más, si sé yo que tú eres el modelo único y necesario, que nada se hace duro mirándote a ti, aquí? El sagrario es la celda donde estás encerrado. Qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido. Nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más? Oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor. Ábreme ya esa puerta, sea ya mi vida, olvidado de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está, Señor. Amén. Tarea. La tarea es visitar a Jesús 15 minutos diarios durante la semana. 15 minuticos diarios. Puede ser en el sagrario o en una capilla del Santísimo Sacramento. Otra tarea es ver la visión de Ana Catalina Rivas, que es la visión de la Santa Misa. Eso lo podemos publicar en el chat para hacer el link para ver la película El Gran Milagro. Puede ser así. O también hay audio, ahí lo miramos. O lo busquen en YouTube. Y sexto, el milagro eucarístico del anciano. Míralo en YouTube. Del anciano, se escribe, el anciano. Que es el milagro en que, bueno, yo no sé cuántos minutos llevamos. Cortemos. Entonces, ese no alcanzamos a revisarlo, les toca a ustedes. Búsquenlo, Lanciano, con C, milagro eucarístico, y van a ver la belleza del milagro. ¿Qué pasó? Más o menos pasó que un monje va al silicio, tuvo crisis de fe, dijo: esto simboliza el cuerpo de Cristo, ante la vista de todo el mundo se le convierte la hostia en carne. Lo estuvieron oculto durante mucho tiempo porque era el medioevo y todo lo atribuían a satanismo y a brujería. Y después lo sacaron a la luz, hicieron un estudio de doble ciego, tomaron 3 muestras de la carne y del vino, también hicieron lo propio. Y en los 3 centros científicos de la NASA, la Universidad de Oxford en Inglaterra y de Italia, decía: músculo del miocardio del corazón humano. El recuento de cromosomas era solamente 23. Una célula humana cualquiera menos el espermatozoide y el óvulo tiene 23. Este tenía 23, la mitad. Un ser humano con las pruebas de carbono 14 de 20 siglos de edad. Le midieron la albúmina por un procedimiento especial, la albúmina, la globulina en la sangre, que estaba petrificada. En 5 coágulos se fusionaron 2, se habla de 4, y estaba intacta. Eso es imposible. O sea, la albúmina y la globulina solo es en sangre fresca, no más. Entonces, explicación científica no hay, teológica sí. Los 23 cromosomas son de la Virgen
pesaban, por ejemplo, un coágulo de sangre, pesaba X cantidad de gramos, no me acuerdo cuántos, pesaban 2, pesaba lo mismo, pesaban 3, igual. Entonces Jesús está en la Eucaristía grande, en la pequeña o en una partícula, porque Dios no se puede dividir. Bueno, eso como a grandes rasgos el milagro. Dejo el abrebocas para los que no lo conocen, creen la curiosidad santa y lo busquen y se documenten un poquito más. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.